Buenos días, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy martes vamos a avanzar el curso de personal social, tema que hoy día vamos a conocer y a la vez les voy a informar sobre la cultura Paracas. Presta mucha atención al video y a los datos muy importantes que te voy a dar sobre esta cultura. A ver, todo esto que tú ves en nuestro territorio son culturas preincas, ¿ya? Que obviamente se han desarrollado dentro de nuestro territorio, que lo vamos a tocar en diferentes sesiones. Ya, incluso ya hemos tocado algunas como Lecaral, Chavín, y ahora vamos a tocar la cultura Paracas, ya que se desarrolló en la costa del Perú. Muy bien, a ver, ¿sabías que la palabra Paracas significa lluvia de arena? Esto justamente pues porque se desarrolló en los desiertos áridos de la costa peruana, de nuestro territorio. Y es la primera cultura que se desarrolla en la costa del Perú. También es conocido mundialmente por sus maravillosos mantos que ellos tejían, ¿ya? Y por las trepanaciones craneanas que realizaban en aquel entonces. Muy bien, ubicación. Se ubica, como ya les dije, en el departamento de Ica. Su descubridor fue Julio César Tello Rojas y Toribio Mejía Césped. A ver, ¿cuánto de antigüedad, profesor, tiene la cultura Paracas? Ya, un aproximado de 700 a 1000 años antes de Cristo se desarrolla la cultura Paracas, ¿ya? Incluso acá se da dos periodos: Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Es como, por ejemplo, dentro de un territorio se dividen en dos periodos, ¿ya? Por ejemplo, el otro, digamos, esta comunidad puede pertenecer a Paracas cavernas y la otra comunidad puede pertenecer a la Paracas necrópolis, que cada uno van a diferenciarse en algunos aspectos, ya sean sus cerámicas, en sus entierros que daban, pero todo ello tenían pues en común con respecto que se desarrolló en el mismo territorio. Ya, a ver, más adelante te voy a dar las diferencias. Muy bien. Con respecto a la textilería, eran excelentes tejedores, realizaban hermosos acabados en mantos, en diferentes, digamos, en diferentes creaciones que podían hacer ellos a partir de la lana, ¿ya? A partir de lo que era pues la lana de auquénidos a cabellos humanos, tintes indelebles que no se podían borrar, ya colores primarios utilizaban el azul, el rojo y el amarillo. Por ello, en sus mantos que ellos realizaban con hermosos acabados, por eso se les considera a ellos los mejores textileros del Perú y de América. Ya hay que tener eso en cuenta. A ver, eh, en esos mantos que ellos tejían, ¿ya? Pues ahí manifestaban o ahí representaban sus pensamientos, incluso de aquel entonces la flora y fauna, los seres antropomorfos, que decíamos antropomorfos, mitad hombre y mitad animal, o seres míticos, ¿ya? O figuras también geométricas. Y también, a ver, profesor, ¿qué más tejían? Tejían pues mantos, llantos, chucos y huiracas, esos que se amarraban en la cintura. O sea, eran hermosos mantos coloridos, eran, digamos, polícromas porque eran hermosos colores que plasmaban pues en las cosas que ellos tejían. Ya, muy bien. Con respecto a las cerámicas, ya, como acá hay dos periodos que se dan, no olvides, se dan dos periodos en la cultura Paracas, Paracas cavernas y Paracas necrópolis, ya. Muy bien, en este periodo, Paracas, a ver, vamos a pasar, ahí está acá, dos periodos muy importantes que se dan en esta cultura. Paracas cavernas se caracteriza por las tumbas en forma de botella, algunos alcanzaban hasta 8 metros de profundidad, o sea, había, digamos, mm, una cierta cantidad ya de los paraqueños, ya, que estaban dentro de las Paracas, o sea, que pertenecían al periodo de Paracas cavernas. En ello, pues, se caracteriza porque ellos lo realizaban sus tumbas en forma de botella, como ves acá. Así enterraban a sus muertos. Ya incluso alcanzaban los 8 metros de profundidad, o sea, cavaban inmenso y tenía esta forma. Mientras en la Paracas necrópolis, o sea, en otra comunidad, los cementerios eran construcciones rectangulares
semisubterráneas que parecían ciudades habitadas por muertos, o sea, de esta forma. De esta forma enterraban a sus muertos por aquí y por allá, por eso dicen que eran como ciudad de los muertos y tenían en forma rectangular, digamos, para poder enterrarlos. ¿Ya? Entonces, profesor, acá también se dio las diferencias en lo que respecta a la cerámica. ¿Ya? En cambio, en la Paracas caverna, ya eran, cuando realizaban sus cerámicas, eran polícromas, ya tenían un bonito acabado, ya eran, representaban a felinos, eran acalavezadas y tenían una asa. A ver, como acá, ahí está como esta, o como felinos que tenían una asa, tenían bonitos acabados, porque eran polícromas, había varios colores que resaltaban, ya, y era post coacción, ya, o sea que tenía un buen acabado. Muy bien. Y con respecto a lo que era, la Paracas Necrópolis, su cerámica no era muy, digamos, llamativo, eran monócromas, ¿ya? En lo que era Necrópolis, monócromas, solamente utilizaban el color crema, ¿ya? Tenían puentes también en asa, ¿ya? Puentes con dos picos, ¿ya? Eran acalabazadas, por ejemplo acá, ahí está esta por ejemplo esto es acalabazadas y tenían pues acá como ves puentes, ya era típico eso, ya puentes y todos los demás estos son lo que es cavernas, las cavernas eran estas y esta que tienen asas, perdón, puentes eran los que eran necrópolis, ya estimados estudiantes tenían un precoacción ya en sus acabados. Muy bien. A ver, profesor, ¿ellos cómo enterraban a sus muertos? Ya, esto era también un tema muy importante. Ya, a ver. Este es el fardo funerario. Llevaba en el centro un cadáver. Es esta forma como ellos, digamos, enterraban a sus muertos. Acá está en forma, digamos, en forma cúbico, el cadáver en posición fetal, ¿ya? En fetal, como un niño esté en la barriga así, fetal, para que el muerto pasaba al más allá en forma en que vino al mundo, ¿ves? Tenía forma cónica y podía medir hasta 1,60 m de alto por 2 metros de ancho. Muy bien. Esto pues ellos tenían esa creencia. Así como nació en forma fetal, también tiene que ir al más allá en esa misma forma. Enterraban envolviendo con sus mantos maravillosos que tejían ellos. A ver, estaban en capas. La primera capa es inferior, compuesta por telas, bordados muy elaborados y finos. Y la segunda, que está acá, telas exteriores, o sea, los que están ya sobresaliendo, llamas o estaban tejidos de llana o burdas, perdón, de algodón. Y con respecto ¿y qué más había dentro del cadáver? Había utensilios y ofrendas. Ellos daban incluso pues sus ofrendas, alimentos, ya cerámicas, enterraban con cerámicas, alimentos, piezas de oro, cuchillo, herramientas para tejer. O sea, todo lo que digamos ellos realizaban era también juntamente con ellos lo enterraban. Posición, ya sabes, fétalo en cuclillas dentro de un canasto. A ver, el cuerpo era vestido con joyas, ya así lo enterraban a sus seres queridos, la cabeza anormalmente alargadas y estrechas debido a las deformaciones desde infancia. Muy bien. A ver, también no hemos tocado un tema muy importante sobre las trepanaciones craneanas. Ya las trepanaciones craneanas pues son los más conocidos sobre esta cultura. La trepanación craneana pues en aquel entonces lo realizaban los únicos hombres paraqueños. Ya. Ahora, profesor, ¿cuál fue el motivo para que ellos puedan, digamos, o realizar o curar las lesiones cerebrales? Bueno, hay varias teorías, otros decían que eran hombres bélicos, o sea, y por ello, por los constantes conflictos se dañaban la cabeza, pues, ¿no? Y en esas luchas que tenían saldrían dañados de la cabeza y ellos pues curaban eso. ¿Ya? Hacían trepanaciones, incluso utilizaban pues hierbas medicinales de aquel entonces para curar esas heridas.
¿ya? Entonces, también otros dicen por la deformación que tenían y por los dolores que ellos presentaban, lo realizaban esas trepanaciones, curaban a base de lo que, como les dije, cuchillo de obsidiana o dientes de cachalotes. Con ellos operaban esas, el cráneo, ¿no? Como ves acá. Por ejemplo, acá se puede lastimar por X motivos en aquel entonces, y ellos pues eran excelentes en operar esas, digamos, esa lesión que se daba pues en la cabeza. ¿Ya? Entonces, por eso ellos son conocidos mundialmente por su textilería y trepanaciones craneadas, que ellos sanaban alguna fractura o alguna lesión en la cabeza. Muy bien, estimados estudiantes, ha sido unos datos muy importantes sobre esta cultura, eran muy resaltantes en muchos aspectos y siempre hay que tener en cuenta. Ya, muy bien, espero que les haya servido esta valiosa información que les dije, y si tienen alguna duda o pregunta lo hacemos de manera interna. Que tengan un bonito día.